Gracias, buenas tardes. Prometo tratar de ser muy breve. Estamos cansados. Le agradezco a Guillermo esta oportunidad de platicar con ustedes sobre esas transformaciones electorales de los procesos y las instituciones electorales en México, sobre todo. Y aquí, para despertar un poco el morbo, quisiera dar la coyuntura de las elecciones que tuvimos el domingo pasado y que el día de ayer se difundió lo que parece ser el primer balance del gobierno federal sobre esta jornada electoral del domingo. Quisiera, con mi intervención, no solamente contradecir, sino desmentir al vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, que en medios el día de ayer estuvo jactándose de que los resultados electorales, concretamente el triunfo del candidato independiente en Nuevo León, es el resultado de la reforma política, de la iniciativa de reforma política impulsada por el presidente de la República. Es una gran mentira, una mentira descarada y, en mi opinión, dolosa. Y digo que ellos intentan hacer un balance porque, bueno, por la coyuntura, por el estado de cosas que guarda la nación, porque además dice que estamos viviendo un auge democrático. Esa es otra gran mentira. Lo que pasó en Nuevo León el domingo, efectivamente, es como lo reseñó Cristina, pues es una muestra de que la sociedad, a pesar del diseño institucional que ha caracterizado nuestra transformación electoral, la sociedad sueña, genera expectativas, quiere un cambio. Y el riesgo que tenemos es que esa primavera regiomontana se convierta no solamente en un invierno, sino en un infierno. Me parece preocupante ese balance que hace el vocero del gobierno federal. Evidentemente yo no soy nadie más que una académica exfuncionaria electoral, pero una mexicana preocupada. Pero creo que no hay que engañarnos con lo que estamos viendo y de lo que estamos siendo partícipes. Yo voté por el Bronco, y yo voté por el Bronco porque también estoy harta de la forma en cómo se hace política en este país. Y bueno, coincido que en 1985 el sismo fue el parteaguas de la transformación de este país. A lo que se ha dicho, añadiría que la reacción de la sociedad civil propició que en el el inicio de la transformación del régimen político del Distrito Federal, proceso que todavía está inconcluso, que está atorado, pero que permitió reconfigurar la oferta política en México. Sin ese proceso, la izquierda, para bien o para mal, con la tragedia de su evolución, pero sin ese evento, sin ese fenómeno, pero sobre todo sin la intervención de la sociedad civil, la dinámica electoral en este país habría sido otra. O sea, todos estos amenazas y agravios y efectos negativos de la política económica habrían llegado mucho antes. Si no hubiera sido por esa activación, estaríamos peor. Y los procesos electorales hay que entenderlos, lamentablemente, solamente como el andamiaje legal, el andamiaje político para instrumentar la reforma económica. Estos legisladores electos en el régimen de partidos que ha fortalecido la reforma implementada a partir del 88-89, son los que, con poco respaldo popular, porque apenas han tenido el 40 o el 60% de los votos, son los que han aprobado estas reformas que atentan al bienestar de la sociedad, las reformas regresivas. No quisiera yo abundar mucho en lo que ya sabemos: la cooptación de los órganos electorales, el régimen de privilegio de los partidos, la intervención de los poderes fácticos. Lo sabemos y ya se ha mencionado aquí. Pero lo que sí quisiera dejar muy asentado y muy claro, porque es mi percepción sobre la etapa que estamos viviendo, es que la degradación del modelo de arbitraje electoral que se construyó a partir de 1990, que derivó en la transformación del Instituto Federal Electoral
en un INE, en un Instituto Nacional Electoral, saturado de atribuciones, centralizado, pero que ahora organiza elecciones por la módica cantidad de 19,000 millones de pesos, no es el progreso ni el desarrollo de la democracia mexicana, sino es el indicativo precisamente de nuestro retroceso. Las 70 y tantas atribuciones adicionales que se le dieron al INE en comparación con el IFE están orientadas a seguir manteniendo el régimen de privilegio de los partidos políticos. Y esa reforma, insisto, regresiva, la del año pasado, se ha querido mostrar ha usado dos componentes que vende o ha colocado como las caras progresistas de esas reformas. Uno es el tema de la paridad de género. Somos muy progresistas, hemos avanzado mucho, porque ya la mitad de las candidaturas para legisladores pueden ser de mujeres. Sí, eso dice ya la Constitución, pero lamentablemente hay claroscuros. Los partidos políticos no se han democratizado. En 25 años de cambios legislativos en materia electoral, no se ha tocado la vida interna de los partidos. Al contrario, se ha fortalecido el dominio de las élites partidistas. Y sí hay más candidatas mujeres. Y hay que decirlo, y esto no quiero que se tome que yo hablo mal de las mujeres siendo una mujer. Lamentablemente muchas de las candidatas postuladas, y estos son secretos a voces publicitados, pues no tienen trayectoria partidista. Sus méritos son personales, familiares, o bueno, es el producto de la intervención de poderes fácticos. Entonces no nos engañemos con que vamos bien cuando sabemos que estamos, las mujeres como género, siendo utilizadas para justificar precisamente el reforzamiento de un establishment político nocivo. Y el otro tema es precisamente el de las candidaturas independientes. Ya también Cristina lo reseñó, no es una iniciativa del presidente Peña Nieto. La legislación en materia de candidaturas independientes es el producto de una serie de acciones. A ver, trataré de decirlo de manera simple. Ha sido a golpe de sentencias y resoluciones que se ha configurado el marco jurídico legal para las candidaturas independientes. Y está quedando un Frankenstein. Inició con esta intención de Jorge Castañeda en el 2006, que llegó a la Suprema Corte, que nos llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos llevó a la Corte Interamericana, que ordena al Estado mexicano legislar la posibilidad de que los individuos puedan llegar a ejercer este derecho. Por eso es que se reforma en el 2012 el artículo 35 de la Constitución. No es el artículo 41. Pero es una gran mentira, y el Bronco también metió la pata, perdón, me voy a tomar agua. Porque ayer el presidente le habló para felicitar. Y la prensa dice que el Bronco le dijo que gracias a su iniciativa eso estaba pasando. Y yo creo que el Bronco se equivoca, o sea, está confundido o está desinformado. La iniciativa, el cambio constitucional es por el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se reforma el artículo 35. Debió haberse reformado también el 116, relativo al modelo federal mexicano. En el artículo 41 de la Constitución sí se reconoció para los cargos federales la posibilidad de las candidaturas independientes, no en el 116. Se tuvo que interponer una acción de inconstitucionalidad porque había una contradicción ahí normativa. La Constitución no decía que en los estados también se podían postular candidatos independientes, solamente mantenía a los partidos políticos ese régimen. En un estado como Nuevo León, la legislación para los candidatos independientes se retrasó tanto porque la excusa era pues que la Constitución no lo decía.
y que había que esperar cómo se resolvía. Se resistieron hasta que no pudieron. Y cuando legislaron, pues legislaron sí de manera imperfecta, pero también de manera perversa. Las cantidades de firmas que se requieren y bueno, sobre todo el estado de incertidumbre, que no nada más fue propio de la autoridad de la legislación local de Nuevo León o de las autoridades locales, sino también de las autoridades federales. El tema del financiamiento de las campañas y el tema de los topes de gastos de campaña. Se vino resolviendo otra vez a golpe de sentencia por la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creando una figura, una condición riesgosa. Al Bronco o a los candidatos independientes de Nuevo León se les permite gastar lo mismo que los partidos políticos con mayor financiamiento, pero también se les permite que prevalezca el financiamiento privado sobre el financiamiento público. La coyuntura creo que se salvó bien. Nadie imaginó que Jaime Rodríguez iba a ganar con el porcentaje, con más del 25% de la votación frente a sus competidores. Y se superó este fantasma, este temor de un litigio postelectoral y una eventual anulación. Pero la figura se ha estado regulando así, errática y reactivamente. El riesgo es muy alto. Si esto se va convirtiendo en una norma, si estas disposiciones se recogen eventualmente en los mecanismos legales que consoliden esta figura que sí es paralela, no supletoria, sino paralela a los partidos políticos, el riesgo es tremendo. O sea, si prevalece el financiamiento privado para apoyar una candidatura independiente, hay muchos agentes en este país que pueden comprar un candidato a gobernador, un candidato a alcalde o un candidato a presidente de la República. Insisto, yo voté por el Bronco, creo que hay que cambiar las cosas, pero que ya ahorita el gobierno federal se esté ostentando irresponsablemente como el artífice de un paso democrático, me parece que es gravísimo. Qué lástima que ya no están los senadores aquí y ojalá que, bueno, pues alguien les platique, pero sí es importante cuidar esta evolución. Los eventos de los últimos meses en el país nos han dado en cara. También ya se ha hablado de esas trágicas situaciones. Cuando ciertos sectores de la sociedad se sienten excluidos, cuando se les cierran las puertas, aquí hay otra cosa que hay que recordar. Desde el 2007 solo pueden constituirse partidos políticos después de cada elección presidencial. O sea, si queremos participar o producir cambios, como en el caso de España, de que Podemos se convierte en partido y llega a una elección, nosotros tenemos que esperar 6 años. 6 años son muchos en la vida de una sociedad. Esa puerta de participación política institucionalizada se ha estado cerrando. Y yo creo que en gran medida eso se explican todos los eventos, las manifestaciones, las protestas, las rupturas, todas estas expresiones de hartazgo de la sociedad. Por eso lo de Nuevo León también tiene su mérito. Pero cuando las puertas se cierran, se encontrarán rendijas. A lo mejor esos segmentos de población se pueden meter por la ventana y se podrán hacer escuchar. Pero a veces también se tendrán que derribar muros, se tendrán que tumbar edificios, tendrán que brincarse bardas. La participación política que presumimos en México debería implicar la contribución y el involucramiento de todos. Las condiciones no están dadas para eso. Y la decisión que debemos tomar los mexicanos, precisamente los que queremos ser progresistas y que queremos que esto se contagie, que por eso votamos diferente, es que si queremos estar todos ahí. Y el asunto es muy fácil. O estamos todos por la buena
o en la democracia de México no habrá lugar para nadie. Con todo esto que nos está pasando en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, con todo lo que hemos escuchado sobre la militarización, con lo que acabamos de escuchar sobre cómo los derechos humanos no solamente no se garantizan, sino que se violentan. Y con esto lo digo de veras con enojo, y como la raza manda, se lo voy a poner en la página del Facebook al Bronco, no es un vasallo del presidente, es el vasallo de los ciudadanos. A los únicos que les debe dar las gracias por estar ahí es a los que votamos por él. Y esto no terminó ahí. El tema de las candidaturas independientes en realidad apenas comienza. Muchísimas gracias.